Pues el día 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Estamos hoy reunidos para recordar esa fecha y rendir homenaje a los 6 millones de judíos que fueron perseguidos, humillados, discriminados y asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores. La fecha elegida del 27 de enero no es ni mucho menos casual. Ese día se recuerda la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas, un campo donde fueron asesinados 1,5 millones de judíos, además de personas de etnia romaní, polacos, rusos y prisioneros de varias nacionalidades, así como aquellas minorías que padecieron la barbarie nazi, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, republicanos españoles y otros colectivos. Estamos aquí para recordar y honrar a todos los supervivientes que tuvieron el valor y la determinación de seguir viviendo y de contar sus experiencias para ayudarnos a no olvidar jamás el mal absoluto del que es capaz el ser humano. Afirmamos que no podemos permitir que la xenofobia, el odio, el antisemitismo y la intolerancia envenenen nuestras sociedades libres. Rechazamos y condenamos las opiniones revisionistas y la negación del Holocausto por vergonzosas y contrarias a la realidad histórica. Enaltecemos los valores de la convivencia, el respeto y el valor supremo de la vida. El acto de memoria del Holocausto tiene un carácter de recuerdo fúnebre de todos los que murieron en la barbarie y por ello se invita a los asistentes a no aplaudir en ningún momento. A continuación proyectaremos el vídeo El álbum de Auschwitz. Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del Holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías, desde todos los ángulos y direcciones, la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. 8 palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. 8 simples palabras. Por una centésima de segundo, eché un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados.
Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán, y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir. Invitamos a continuación a doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes. Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Director del Centro Sefarad Israel y jefe de la delegación española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, Miguel de Lucas. Embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon. Autoridades. Superviviente de la Shoah, Eva Lietman Borer. Representantes de instituciones, señoras y señores. Como dijo Primo Levi, superviviente de la Shoah, sucedió, por lo que puede volver a suceder. Como se ha indicado anteriormente, el 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Estamos hoy aquí para recordar algo que ocurrió, la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos. Como detalla el historiador Raúl Hilbert, el régimen nazi planificó y diseñó un proceso metódico para la destrucción de los judíos en Europa. Primero se les marcaba, se les separaba, se les despojaba de todos sus bienes, se les deportaba y finalmente se les asesinaba. La Shoah exterminó a 3/4 partes de los judíos europeos, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, simplemente por ser judíos. No podemos olvidarlo. Nuestro recuerdo también va dirigido a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos que sufrieron también la barbarie del nazismo. Con el paso de los años, los supervivientes y sus testimonios nos van dejando. Nos corresponde ahora a nosotros el deber de cuidar y custodiar su memoria, de evitar que se desvanezca, se tergiverse
o se banalice. Tenemos el mandato de no olvidar, yizkor en hebreo, y de mantener el recuerdo intacto. El recuerdo de las víctimas de la Shoah no llena el vacío que dejaron, ni repara su ausencia. Al contrario, la señala y la intensifica. Recordar es un deber doloroso, pero es un deber inevitable. Pero recordar no puede ser solo un acto individual y privado. Recordar es un deber colectivo, es una obligación que como comunidad tenemos con las víctimas. Por eso necesitamos este día de hoy, no solo para pensar en ellas, sino para pensar juntos y colectivamente en ellas. La memoria, cuando es compartida, crea lazos. Cuando es compartida, se convierte en un tiempo de encuentro y de recuerdo. Y esto es lo que significa este día. La francesa Ginette Kolinka, superviviente de Birkenau, recuerda el día de su liberación. Nadie nos insulta, nadie nos golpea, nos hablan con amabilidad, nos miran. A algunos les brillan los ojos por las lágrimas. ¿Cuánto hace que nadie nos miraba? Necesitamos mirar a las víctimas a los ojos y reconocer su humanidad. Mirarles a los ojos y restituir la dignidad que se les arrebató, porque quizá esta mirada sea el único antídoto contra el odio, un odio que puede corromper nuestra sociedad y conducirla a cometer los crímenes más abyectos. Solo esta mirada puede evitar que la historia se repita. Decía Marek Edelman, uno de los líderes del levantamiento del gueto de Varsovia: el Holocausto fue una derrota de la civilización. Recordar a las víctimas nos refuerza como comunidad moral, reconstruye nuestra civilización y nos obliga a preguntarnos cómo tenemos que reaccionar frente al mal, frente al racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Y cómo tenemos que responder como comunidad a los discursos de odio que son una amenaza para la paz y que pueden germinar y derivar en terribles crímenes contra la humanidad. Algunos respondieron entonces a las atrocidades del nazismo con un profundo compromiso moral. No podemos olvidar a los justos entre las naciones, como el diplomático Ángel Sanz Briz. Como señala el filósofo Emmanuel Levinas, durante el nazismo conocimos almas llenas de humildad, de piedad y de generosidad, almas de Israel más allá de Israel. A nosotros nos corresponde hoy responder colectivamente y desde las instituciones como es este ayuntamiento, al fanatismo y todas sus manifestaciones racistas, xenófobas y antisemitas. Es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todos construir y reforzar una comunidad moral, una comunidad que reconozca y respete las diferencias, que se construya sobre referentes compartidos y que se guíe por los valores esenciales como la tolerancia, la justicia y el amor al prójimo. Decía Theodor Adorno, que Auschwitz no se repita es la primera exigencia de la educación. Necesitamos educar en los valores esenciales y extenderlos a través de la educación. Tenemos que contar lo que fue la Shoah a nuestros jóvenes y tenemos que contarlo con rigor. La educación es necesaria para erradicar la lacra del racismo, de la xenofobia y del antisemitismo. Vemos con preocupación cómo las manifestaciones antisemitas se multiplican por todo el mundo, incluyendo agresiones, amenazas, expresiones de odio, banalizando la Shoah cuando no negándola, o cuestionando la legitimidad misma del Estado de Israel a existir. Y estas manifestaciones no solo afectan a los judíos. Decía el rabino Jonathan Sacks en el Parlamento Europeo en 2016, el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Cometemos un grave error si creemos que el antisemitismo es solo una amenaza para los judíos. Es, ante todo, una amenaza para Europa
y para las libertades que tanto tardamos siglos en conquistar. Muchas gracias. A continuación nos dirigirá unas palabras don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad de Israel. En la mañana del día 27 de enero de 1945, efectivos del Ejército Rojo traspasaron el umbral del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y fueron testigos de una de las peores estampas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Primero los cadáveres apilados y luego lo que fueron llamados los muertos vivientes, aquellas personas abandonadas por los nazis cuando dejaron el campo, diciéndoles que su vida no valía ni la bala que tenían en la recámara y cuyo único destino era morir de hambre si no llegaban antes los efectivos del Ejército Rojo. Nos preguntamos así algo que todavía no tiene una respuesta definitiva, que es cómo fue posible llegar a ese grado de indignidad que suponía Auschwitz-Birkenau. Yo, por razón de mi trabajo, he tenido ocasión de viajar en diversas ocasiones a Auschwitz-Birkenau. Me imagino que los que están aquí también, algunos de ellos. En concreto, estuve hace aproximadamente 2 meses. Y esta vez era diferente por algo, que es el final del invierno polaco no suele ser un clima muy agradable, pero ese día era un día luminoso, incluso cálido. Y llegamos a Auschwitz-Birkenau pensando, bueno, puede ser una dimensión diferente. Fue la más horrible de todas las visitas, porque cada vez que vamos a Auschwitz-Birkenau descubrimos una nueva dimensión, un nuevo detalle. En mi caso, agravado por el conocimiento personal de muchos supervivientes del Holocausto. Yo sé en qué barracón estaba mi amiga Annette Cabelli, o cualquier otra de las personas que hemos conocido, con lo cual el dolor es todavía peor. En Auschwitz solo hay sufrimiento, solo hay dolor, solo hay oprobio. En esta ocasión tenemos muy cercano a Auschwitz, apenas a unos metros de aquí, en la sede del Centro Sefarad de Israel, y gracias al apoyo, entre otros, del Ayuntamiento de Madrid, tenemos una exposición, iba a decir maravillosa, pero no es maravillosa, es dolorosa exposición que se llama Sí in Auschwitz. Relata lo que es el dolor, la llegada de las víctimas, la separación de las familias. Pero esto me evocaba una frase de un superviviente austríaco, que decía: a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, a las muchas personas de mi familia que murieron, no las mató Hitler, no las mató Himmler, no las mató Goebbels, ni ningún jerarca nazi, las mató el vecino del segundo, el lechero que llegaba a nuestra casa cada día por la mañana, el zapatero en nuestro barrio, que eran colaboradores de la Gestapo y nos denunciaron como judíos. Porque en esta exposición, por ejemplo, una de las salas, que probablemente no es la más sobrecogedora, pero es algo que se conoce menos, hay fotos de los SS celebrando, pasando el fin de semana. Gente que de lunes a viernes asesinaba a miles de personas, llegaba el sábado y se iban con sus familias, sus amigos de barbacoa, con un acordeón, a festejar. Esto rompe un paradigma o una idea preconcebida de que los nazis eran psicópatas. Estoy convencido de que había psicópatas entre los nazis, pero la mayoría no lo eran. Eran gente normal, que daban un beso a sus hijos antes de acostarse, incluso que iban a la iglesia un domingo. Luego, cuidado con esto porque no eran psicópatas. Eran gente que en un momento dado negó la realidad del otro, la realidad de un ser humano, simplemente porque era diferente. Yo he oído en ocasiones decir esta frase, dice: ¿cómo insisten los judíos en el tema del Holocausto? A ver, si ya se sabe si el Holocausto existió, ¿por qué hay que recordarlo tanto? Yo daría la vuelta a esta frase y diría: ¿qué solos están a veces los judíos en la memoria del Holocausto? No es el caso ni de nuestra ciudad ni de nuestro ayuntamiento, que siempre ha asumido esa responsabilidad, pero en estos lugares se oye esto. ¿Por qué insisten tanto los judíos? Y la idea es, no, están a veces demasiado solos y, sobre todo, muy importante, la memoria del Holocausto no es solo la memoria del pueblo judío, es la memoria de la humanidad entera, porque esa página negra es de todos nosotros. Todos debemos contribuir a generar una memoria responsable y, en la medida que sea posible, compartida. Hacia los 6 millones de judíos, por supuesto, pero también hacia los otros colectivos que sufrieron la barbarie nazi: homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, refugiados políticos, religiosos y, por supuesto, también los deportados republicanos españoles.
Todos ellos merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Para hacer esto tenemos nuestras armas de siempre, que no son otras que la paz y la palabra. La mayoría de los casos de negacionismo o de banalización del Holocausto se vencen simplemente con información. Habrá casos que no, habrá casos que habrá que denunciar, pero son los menos. Hay que hablar con la gente y explicarles la importancia de la memoria del Holocausto para que esto no pueda ni remotamente volver a ocurrir. Con la paz y la palabra venceremos como siempre y volveremos a vivir en un mundo más tolerante. Muchas gracias. Invitamos seguidamente a doña Rodica Radian Gordon, embajadora de Israel en España, a dirigirnos unas palabras. Alcalde, presidenta de la Comunidad de Madrid, director general de Casa Sefarad Israel. 80 años han pasado desde la conferencia de Wannsee del 20 de enero de 1942, en la que Hitler presentó explícitamente a sus oficiales de más alto rango los planes para el asesinato industrializado y a gran escala de los judíos. Ya antes, desde la invasión de la Unión Soviética, los Einsatzgruppen nazis empezaron a fusilar en masa a las poblaciones judías que encontraron en su avance. Pero los campos de exterminio en masa se crearon como consecuencia directa de la conferencia de Wannsee. El Holocausto fue la expresión extrema del antisemitismo que existió en Europa durante todo el segundo milenio. Al instaurar el principio de la desigualdad natural de la condición humana y arroparlo de su profundo antisemitismo, el régimen nazi hizo uso de su capacidad de organización y de su poder burocrático, así como de sus avances técnicos, su economía y su propaganda. Lograron convertir a uno de los grupos de ciudadanos más prominentes por sus aportaciones a las diferentes esferas de la sociedad y la cultura europea, en un grupo infrahumano e ilegítimo que se podía y debía exterminar. La teoría racial, que fue una pieza angular de la ideología nazi, estaba basada en los así llamados criterios científicos de la inferioridad de la raza judía, recuperando viejos mitos antisemitas y formulando nuevos. Estos criterios operaron como justificación de la exclusión primero y de la deslegitimación y deshumanización del judío después. De igual modo, no es posible comprender la participación activa de los colaboracionistas o el silencio inexplicable de los observadores si no se tienen en cuenta los prejuicios y sentimientos antisemitas que han existido a lo largo de los siglos en Europa. Esta es la esencia de la singularidad del Holocausto. Es más, los nazis mantuvieron una documentación amplia de sus crímenes, convirtiendo el Holocausto en el genocidio más documentado de la historia. Los testimonios de los sobrevivientes y los campos de exterminio que los nazis no lograron destruir nos permiten conocer de forma irrefutable las atrocidades cometidas por los nazis y sus colaboradores. La memoria del Holocausto y su estudio sistemático y riguroso se hacen cada vez más imperiosos en la medida en la cual nos alejamos de los acontecimientos. La mayoría de los sobrevivientes está falleciendo debido a su avanzada edad y la memoria se construye como narrativa. De ahí la importancia de la enseñanza de este acontecimiento histórico como un evento singular que tiene significación universal y la necesidad de combatir sistemáticamente el antisemitismo en todas sus manifestaciones, así como ciertamente todos los tipos de racismo, discriminación, xenofobia y todos genocidios
dirigidos específicamente en contra de un determinado grupo político, étnico u otro. Más aún, en los últimos años somos testigos de un crecimiento significativo del antisemitismo alrededor del mundo, incluso un pico importante durante la pandemia. En paralelo, el arraigo y propagación del negacionismo es muy preocupante. En este contexto, la semana pasada, la ONU adoptó por consenso una resolución presentada conjuntamente por Israel y Alemania, según la cual los Estados miembros se comprometen a luchar contra la negación y la distorsión del Holocausto, en particular en las redes sociales. Dicha resolución afirma además que la negación de diferentes formas del Holocausto es una expresión de antisemitismo y subraya la importancia de concienciar a la sociedad para poder hacer frente a la propagación del discurso de odio. El imperativo de la memoria incluye también a los justos entre las naciones, aquellos pocos no judíos que actuaron de la manera más noble, arriesgando su vida para salvar vidas judías en tiempos en los que ésta no valía nada. Yad Vashem, el Memorial y Museo del Holocausto de Israel, ha distinguido con dicho título a más de 27.000 personas, en su mayoría europeos. Entre los más conocidos se encuentra el diplomático español Ángel Sanz Briz. La designación por las Naciones Unidas del 27 de enero como Día Internacional de la Memoria del Holocausto, su resolución de luchar contra la negación y la distorsión del Holocausto, así como la labor muy importante de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, incluida su definición de trabajo del antisemitismo, son algunos de los pasos significativos hechos en los últimos años para asegurar que crímenes similares no vuelvan a suceder jamás. A continuación escucharemos la interpretación de Oyfem Pripetchik por Rocío Cabello. Invitamos a Sandra Pardo Escobero y a Víctor Carmona Vara, alumnos del Colegio Joife, a encender la segunda vela en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis.
En honor y en memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, republicanos españoles y otros colectivos, invitamos a Amara Montoya Gabarri, coordinadora de la Fundación del Instituto de Cultura Gitana, a Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de la Asociación Amical Mauthausen y otros campos, y a Francisco Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y segundo teniente de alcalde. Invitamos a Ángela Sanz-Briz, hija del diplomático español Ángel Sanz-Briz, y a Eva Benatar, superviviente del Holocausto, a encender la cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a los justos entre las naciones y a aquellos a quienes, a riesgo de sus vidas, salvaron a miles de perseguidos. En honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, invitamos a doña Rodica Radián Gordón, embajadora de Israel en España, y a Juan Antonio Corbalán, jugador de baloncesto del Club Real Madrid, a encender la quinta vela. Invitamos al excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y a doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, a encender la sexta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. En honor a las víctimas de la Shoah, rogamos se pongan en pie. Gracias, pueden tomar asiento.
A continuación, invitamos a Eva Benatar, superviviente de la Shoah, a dar su testimonio. Buenas tardes, alcalde, embajadora, Estrella, Miguel, Borja, amigos todos. Soy Eva Leitman-Borer, más conocida a veces como Eva Benatar, del nombre de mi marido, sefardita, y desde 1954 soy madrileña, húngara y judía. Como superviviente e hija de supervivientes, debo confesar que mis padres muy poco nos han hablado de su vida y de todo lo que pasaron durante la Shoah húngara. Yo creo que era por protegernos. En los años 1930, Hungría firma un tratado comercial con el Tercer Reich y en 1937 ya aparecen los grupos ultraderechistas y el movimiento de Cruz Flechados, que eran un partido fascista, antisemita, basado en las mismas premisas que el partido nazi alemán y que van aplicando las leyes antijudías de la misma naturaleza. Mis abuelos, Rossi y Eugenio Roth, eran de un pueblo cerca del lago Balatón y en 1918 se mudan a Budapest porque ya en su pueblo hubo un pogromo y murió el padre de mi abuela. Se trasladaron a Budapest pensando que estarían más en seguridad. Mi abuelo Eugenio, tenía una empresa de transportes y le iba bastante bien. Mi madre, Katy, vivió una infancia feliz. A los 17 años se casó con mi padre biológico, Arthur Leitman, que nunca conocí. En 1939, mi abuela, que era lo que hoy llamaríamos una mujer emprendedora, piensa que hay que irse. Ellos compran un pasaporte y un visado para Tánger, supongo que Tánger porque era una zona internacional, pagan $5.000, lo que era una estafa, porque no hacía falta pagar para ese visado. Y mi abuelo tiene problemas, mi madre está embarazada. Bueno, mi madre ya tenía a mi hermano Tommy y deciden su cuñada y ella irse solas a Tánger, lo que era una hazaña para la época. Mi abuela llega a Tánger, abre un restaurante húngaro y la verdad es que no sé muy bien por qué razón, a los 2 años se instala en Madrid, abre un restaurante húngaro en la calle Jardines, que tampoco le va muy bien y ya estamos, eso ya es en el año 43-44, tengo la documentación, he encontrado a la muerte de mi padre, Joseph Borer, de bendita memoria, he encontrado los documentos que sustentan esta historia. Mi abuela estaba inscrita en el Ministerio de Trabajo de Madrid el 4 de febrero de 1944. Mi abuela correspondía con la familia que se había quedado en Budapest. Aunque había guerra, debo de decir que la historia de la Shoah en Hungría tiene tiempos un poco diferentes de los de la Europa central. El correo funcionaba muy bien y esas cartas, algún tiempo después,
nos salvarían la vida. Ignoro por qué mi abuela y su cuñada volvieron a Tánger, abrieron otro restaurante húngaro que sí tuvo mucho éxito y luego un hotel, el Hotel Paradis, bien conocido de todos los judíos de Tánger. Tengo entendido, por una correspondencia que he encontrado, que mi abuela desde Tánger colaboró activamente con un grupo de personas como la señora Renee Reichmann y el comité de la Joint Americana, que era un grupo de judíos americanos que ya estaban tratando de salvar a las víctimas de la Shoah, y ellos estaban intentando salvar a un grupo de 500 huérfanos que se encontraban en Budapest. Eran unos niños abandonados por sus padres que se habían llevado a los campos. Algunos de estos niños fueron salvados, pero no conozco toda la historia, lamentablemente. Unos se salvaron, otros no. Evidentemente que mi abuela Rosie fue clave para que encontráramos refugio en una casa protegida por Ángel Sansbriz. En julio de 1941, miles de judíos fueron deportados y reasentados por el gobierno húngaro en los territorios ocupados por Ucrania. Al mes siguiente fueron asesinados por los Einsatzgruppenkommando alemanes. En el 43, Hitler se reúne con el almirante jefe del gobierno Horthy para acordar la deportación de los judíos de Hungría. Tuvo que transigir con las provincias. Él trató de proteger por ahora a los judíos de Budapest. Lo que hemos visto en la película del álbum de Budapest corresponde a eso. Y ahí es cuando mi padre, que se lo habían llevado, mi padre biológico, se lo habían llevado a unos campos de trabajo, vuelve, mi madre queda embarazada y se lo vuelven a llevar a Arthur. Él muere en las marchas de la muerte y mi madre queda con mi abuelo Eugenio Roth, que había combatido en la Primera Guerra Mundial junto al Imperio Austrohúngaro y que fue condecorado, aparecen unas fotos con muchas medallas, y gracias a eso conseguimos sobrevivir de alguna manera. El 29 de junio de 1944, fecha de mi nacimiento, creo que fue el peor día del mundo para nacer. Los nazis habían invadido en marzo Hungría, los aliados bombardeaban, los cruzflechados circulaban por las calles, al igual que los alemanes. Mi madre consiguió dar a luz mediante una fuerte suma de oro que le quedaba a mi abuelo y la echaron a la hora y tuvo que buscarse la vida en un sótano y, bueno, en condiciones terribles. Creo que fui el bebé milagro de la época. Mientras tanto, el gobierno proalemán colaboraba con los nuevos amos del país y el cuerpo diplomático se estremecía ante tantos horrores que veían a diario. En la legación española de Budapest, Miguel Ángel de Mugiro escribía a Madrid sin obtener respuestas, escandalizado por todo lo que veía. Para rescatarlos, apeló a un viejo decreto promulgado por Primo de Rivera en 1924, en virtud del cual todo judío sefardí podría conseguir la nacionalidad española.
El problema es que sefardíes en Hungría había muy pocos. Y además ese decreto ya no estaba vigente, pero nadie lo sabía. Mugiro regresó a Madrid, quedando en la legación española Ángel Sanz Briz, joven diplomático zaragozano, encargado de negocios, quien, arriesgando su carrera y su vida en algunos casos, puso todo su corazón y su ingenio para salvar el mayor número de judíos húngaros, sefarditas o no, daba igual. Le dieron permiso para emitir 200 pasaportes y él, con su esfuerzo, su dedicación, consiguió salvar a 5.200 judíos, creando series y otorgando pasaportes familiares. Previamente había alquilado varias casas declaradas de protección española, dándoles inmunidad diplomática, donde se refugiaban familias enteras compartiendo habitación en condiciones muy precarias, pero a salvo de las redadas y de una muerte segura. Eran refugios de vida. Y allí encontramos nosotros, mi madre con mi abuelo, mi hermano Tommy y yo, una casa protegida en condiciones difíciles, pero salvando la vida. También Ángel Sanz Briz colaboró con la red de salvamentos que había puesto en pie el diplomático suizo Raúl Wallenberg y también buscaba formas de escapar de Hungría por diferentes vías. Un auténtico héroe, lamentablemente no tan conocido en España como Oskar Schindler, y que en 1991 Israel le otorgó el título de Justo entre las Naciones. También en ese periodo de tiempo quiero recordar que exterminaron 50.000 romas gitanos húngaros. A finales de 1944, los rusos, llegando ya a Hungría, y la Unión Soviética no reconociendo el régimen de Franco, Exteriores ordenó la evacuación de la embajada y por un corto tiempo quedó Giorgio Perlasca a cargo, ayudando a salvar personas judías. Mi padre biológico murió de sepsis, contusión, el 21 de febrero de 1945 a los 30 años, a raíz de una de esas marchas de la muerte. En su acta de defunción dice que murió de muerte heroica por la patria. No lo sé por qué patria, cerca de la frontera de Austria. Su nombre se conserva en Yad Vashem. Unos 20.000 judíos, no tenemos que olvidarlo, fueron asesinados a orillas del Danubio y sus cuerpos arrojados a sus aguas. Hoy en Budapest, tal vez sabéis que hay una escultura alusiva a estos asesinatos, zapatos abandonados al borde del Danubio. Mi padre, Joseph Borer, fue deportado a 3 campos de trabajo. Tuvo suerte, él era contable y le pusieron a hacer las cuentas en las cocinas, con lo cual comía mejor, no pasaba frío y pudo sobrevivir. No así su hermano, mi tío Imre Borer, que por ser el más alto de una columna de trabajadores, fue asesinado por un soldado alemán en medio de una marcha. Hungría fue liberada por el ejército soviético en abril de 1945. 568.000 judíos húngaros habían muerto durante la Shoah. Esto representa más o menos el 70% de los judíos húngaros. Evidentemente yo no recuerdo nada de esto. Hungría fue liberada por los soviéticos, mi familia o lo que quedaba de ella se dio cuenta que no eran los liberadores que ellos esperaban y
en contacto más o menos con mi abuela, que estaba en Tánger, tuvieron que llegar a Praga por los caminos verdes y ahí en Praga les esperaba un salvoconducto y dinero para llegar hasta Tánger. Casualmente en París, parece algo curioso, tenían derecho a quedarse un día en París. Mi madre, viuda, se encuentra con Joseph Borer, que era primo segundo de mi padre, y le dice, ¿qué haces aquí? Dice, bueno, no sé, estoy esperando para irme a Palestina, a Israel. Dice, vente a Tánger. Se fue a Tánger y se casaron ahí y tuvieron una vida muy feliz en España. En 1954 llegamos a Madrid, después de unos años pasados en Tánger. Quería decir que Madrid fue una ciudad muy acogedora, nos encontramos todos muy a gusto, aunque he de decir, éramos apátridas. España todavía no se había unido a la Convención Nansen de Naciones Unidas. Tampoco hay que olvidar que había caído el telón de acero y que en España, para gente como nosotros, apátridas, realmente era un telón de acero. Era imposible comunicar con la familia que o había quedado o no había quedado. La verdad que muy poca familia quedó. Los dos hermanos de mi padre biológico murieron en Bergen-Belsen. Mi abuelo, por parte de mi padre, estuvo en un campo, no recuerdo ahora mismo en cuál, volvió y al mes falleció. Mis padres nunca les oí quejarse de nada. Eran constructores, se integraron en la comunidad judía de Madrid. Mi padre estuvo 32 años en las juntas directivas. Trabajaron y nunca fueron de víctimas de nada. Era gente que miraba hacia adelante. El pasado era doloroso. Creo que la única entrevista que hizo mi madre se la hizo a Alex Baer, aquí presente, para la Shoah Foundation de Steven Spielberg. Fue aceptado su testimonio. Y ellos se sentían a gusto. Mi madre, me encanta recordar cuando a mi madre le dieron la nacionalidad española, con su acento dijo, por fin yo estar española. Y para ella era un orgullo de verdad. Nosotros, para mi hermano y para mí fue un poco más complicado, porque cuando uno es adolescente le gusta identificarse a los demás. Era complicado. Hablábamos húngaro en casa, comíamos húngaro, íbamos al liceo francés porque era el único colegio laico en Madrid. Pero bueno, todo eso lo superamos. Para mí hoy es un orgullo decir que soy la hija de José y Katy Borer. Y bueno, esta es nuestra historia, no voy a ir más allá. Yo me casé, tengo hijos, he sido una mujer trabajadora y cuando me jubilé empecé a pensar que había llegado la hora para mí de preocuparme por mi historia. Gracias a todos. Gracias, Eva, por tu conmovedor testimonio. Tus palabras nos llenan de inspiración para transmitir el cruel recuerdo de todas las víctimas del Holocausto. A continuación, Mercedes Benzaquén interpretará la pieza musical Elí, Elí, poema en hebreo escrito en el año 1941 por la luchadora húngara de la resistencia judía Hannah Senes.
continuación invitamos al excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a dirigirnos unas palabras. Señora embajadora de Israel en España, señora presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, señor director de Casa Sefarat, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, portavoces y concejales en el Ayuntamiento de Madrid, señoras y señores, conmemoramos hoy el Día de la Memoria del Holocausto en el 77º aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau por parte del Ejército Rojo. Y lo hacemos desde una ciudad como Madrid, que es una ciudad en la que convivimos personas de muy diversas procedencias, de muy diversos orígenes, de muy diversas ideologías, de muy diferentes orientaciones, pero que, sin embargo, lo hacemos con la convicción de que se puede no solo vivir en la ciudad de Madrid, sino convivir precisamente desde la indiferencia como un elemento enriquecedor y no como un elemento que haya que destruir. Porque precisamente hoy lo que conmemoramos en el Día de la Memoria del Holocausto es la deshumanización total y absoluta no de los adversarios, no de los enemigos, sino sencillamente de los diferentes. Y por tanto, los que vivimos en esta ciudad tenemos todos los días del año, y no solo el 27 de enero, que preservar precisamente estos valores y por tanto que recordar lo que sucedió con el Holocausto. Cuando encendíamos estas velas, ya fuera por los 6 millones de judíos, por el 1,5 millones de niños judíos asesinados, ya fuera, obviamente, también por todos aquellos que fueron asesinados sencillamente porque tenían una etnia, gitanos, porque tenían una orientación política, los deportados republicanos, o porque tenían una orientación sexual determinada, al mismo tiempo también que recordamos, por supuesto, a todos los supervivientes, ya sea en el Estado de Israel o en la diáspora, o recordamos a los justos entre las naciones. La sexta vela es la que encendemos precisamente para preservar la memoria de todo lo que sucedió, porque, como decía Estrella, si sucedió, nadie puede decir que no pueda volver a suceder. Y, por tanto, es imprescindible, en mi opinión, no solo que el 27 de enero encendamos estas 6 velas, sino que los 364 días del año en nuestros corazones y en nuestra cabeza también encendamos todas estas velas, porque no podemos dar ni un solo día por sentado que lo que sucedió no vuelva a suceder, porque se produjo como consecuencia de ese factor determinante que es precisamente la deshumanización del adversario, no del enemigo, no, sino del diferente, que lo que permitió es la anestesia de una sociedad, que lo que permitió es que el lechero pudiera ser un delator, que lo que permitió es que el que volvía a fin de semana de su casa de cualquier campo de concentración pudiera estar tranquilamente con su familia o con sus hijos, porque precisamente en el Holocausto lo que se produce es que se encuentra cara a cara lo mejor y lo peor de la condición humana. Pero para que se dé la presencia de lo peor de la condición humana es necesario que una sociedad no tenga memoria y que una sociedad ignore el valor de lo enriquecedor que es la diferencia. Decía Eva, en ese testimonio que nos ha sobrecogido a todos, por supuesto, que tuvo la ocurrencia, entre comillas, de nacer uno de los peores días en los que se podía nacer, en marzo de 1944, si no me equivoco. Y no, creo, Eva, que posiblemente fue uno de los peores días en los que se podía nacer, pero que tu nacimiento precisamente fue una luz en medio de tanta tragedia, una esperanza en medio de tanto drama, la capacidad de superación del ser humano frente a la más difícil de las adversidades que se te pueden plantear en la vida, y que aquí, años después, estés dando el testimonio que has prestado delante de todos nosotros y que lo estés dando todos los días, creo que precisamente lo que ejemplifica es que frente a lo peor de la condición humana, lo mejor de la condición humana puede triunfar. Y por eso también es necesario reivindicar a Ángel Sanz-Briz, del que nos sentimos tan profundamente orgullosos en esta ciudad, desgraciadamente ignorado durante demasiados años y reivindicado en los últimos años, pero nunca suficientemente ponderado lo que este extraordinario servidor público, porque era un servidor público y así se consideraba, hizo por todos los judíos a una costa, precisamente incluso de su propia integridad física o de su propia vida, por todo lo que arriesgó. Y aquí en Madrid queremos rendir homenaje a nuestros héroes, lo hacemos con Ángel Sanz-Briz o lo hacemos con la tristemente desaparecida y que también siempre llevaremos en nuestro corazón y recordaremos como es Anet Cavalli, a la que precisamente en este año hemos dado el nombre a un centro de titularidad municipal para que permanezca de manera definitiva dentro de lo que es el ánimo y dentro de lo que es el recuerdo de esta ciudad. Si sucedió, puede volver a suceder.
y hay formas en que puede volver a suceder, ya sea el camino del negacionismo, no pasó, ya sea el camino del revisionismo, no fue para tanto, quizás los judíos tuvieron algo de culpa también en todo lo que pasó, pero al final la raíz que explica todo es el antisemitismo. La raíz que explica por qué vuelve a pasar precisamente es porque todavía hay un profundo antisemitismo en determinadas partes de la sociedad que tenemos necesariamente que combatir. Y una forma de antisemitismo dulcificada es el señalamiento continuo, injustificado y el hostigamiento a una democracia plenamente consolidada con un régimen de derechos y libertades y un Estado de Derecho a la altura de cualquiera de los que conocemos en el mundo occidental, como es el Estado de Israel. Actitudes de condena injustificada, actitudes amparadas por las instituciones en los que se permiten discursos contra el Estado de Israel o incluso exclusiones de deportistas que ha pasado aquí en España son particularmente graves, porque si las conductas particulares son graves, es peor aún las conductas que se llevan desde las instituciones y que amparan precisamente esa forma de antisemitismo que es el ataque y la condena injustificada del Estado de Israel o las conductas que llevan a excluir productos judíos o a excluir a judíos de la utilización de instalaciones como ha pasado recientemente en España por parte de determinadas instituciones. Por tanto, mi mensaje final es que sea 27 de enero los 365 días del año, que encendamos las 6 velas los 365 días del año y que nunca demos por supuesto que lo que sucedió no puede volver a suceder. Gracias, estimados presentes. Damos por terminado el acto. Antes de abandonar la sala se van a realizar 2 fotografías tras la mesa de las velas encendidas. En la primera, por favor, estarán el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, la señora embajadora y el director del Centro Sefarad Israel. Después, en la segunda, se pueden sumar el resto de autoridades y personas presentes. Gracias por su asistencia.